Hola, soy Soren y esto es Ideas Sueltas. No sé si lo que voy a decir tiene mucha forma, pero a veces me pongo a pensar cosas y me dan ganas de contarlas. Nada más. Hoy la idea es Montessori para todos, los que puedan pagarlo. La imagen tradicional de Montessori evoca aulas ordenadas, ambientes cuidadosamente diseñados y niños concentrados en actividades sensoriales, prometiendo respeto al niño y autonomía. Esta representación seductora ha influido profundamente en la percepción pública de la educación infantil, ofreciendo una alternativa visualmente atractiva al modelo tradicional. Sin embargo, su contribución más significativa no radica tanto en la invención original de principios pedagógicos inéditos, sino más bien en su habilidad para reorganizar, sintetizar y mercantilizar ideas previas desarrolladas por otros pedagogos. Muchas innovaciones prácticas atribuidas al método Montessori ya habían sido formuladas por educadores anteriores con considerable detalle. Por ejemplo, Johann Heinrich Pestalozzi propuso desde finales del siglo XVIII un enfoque educativo centrado en el desarrollo sensorial y emocional del niño, enfatizando la importancia de experiencias directas y la interacción afectiva en el proceso de aprendizaje. Friedrich Froebel, otro influyente pedagogo, fundó en 1837 el Jardín de Infancia, destacando la relevancia del juego estructurado mediante el uso de materiales diseñados específicamente para promover el aprendizaje autónomo. Del mismo modo, Jean Itard y Edward Segan habían desarrollado, con anterioridad a Montessori, estrategias pedagógicas especializadas destinadas a niños con necesidades educativas especiales, estableciendo procedimientos claros para el desarrollo sensorial, cognitivo y motor. Más aún, la idea fundamental de respetar la libertad natural del niño y permitir su desarrollo espontáneo no era nueva, sino que hundía sus raíces en el pensamiento ilustrado del siglo XVIII. Jean-Jacques Rousseau, particularmente en su influyente obra Emilio, 1762, ya había propuesto una educación centrada en el desarrollo natural del niño, libre de la coerción directa del adulto y enfocada en descubrir y cultivar sus intereses auténticos, aunque bajo una guía adulta indirecta que estructuraba el desarrollo en etapas. En este sentido, la originalidad atribuida tradicionalmente a Montessori debe reconsiderarse como una brillante capacidad para integrar y presentar conceptos educativos ya existentes bajo un formato innovador y atractivo para el público general y profesional. En palabras de estudios recientes, Montessori no recurrió a teorías pedagógicas exóticas o revolucionarias, sino que siguió una tradición bien establecida, que conectaba a Rousseau, Pestalozzi y Froebel. Su éxito radicó en haber sabido cómo empaquetar estas ideas previas y adaptarlas a un público ansioso por una pedagogía aparentemente moderna y científica. De hecho, el método Montessori ha sido calificado como un desarrollo natural del sistema de Froebel al compartir con él la premisa central de ofrecer al niño materiales diseñados para facilitar su autoactividad y autodescubrimiento. Incluso María Montessori reconoció explícitamente la influencia que Itard y Seguin tuvieron en su metodología, particularmente en lo relativo a la educación de niños con dificultades. Investigadores contemporáneos coinciden en señalar que figuras como Montessori, Itard, Seguin y Rousseau convergen en un mismo principio fundamental. La educación sensorial es crucial en la etapa inicial del desarrollo infantil, siendo un pilar indispensable en la configuración de una pedagogía centrada en las necesidades auténticas del niño, montessoriana, del método al producto. Montessori fue, ante todo, una hábil curadora y presentadora de ideas pedagógicas ya existentes, que supo revestir con un lenguaje técnico y una estética refinada. Su primera experiencia pedagógica significativa ocurrió en 1907, en el barrio obrero de San Lorenzo, en Roma, donde fundó la primera casa dei bambini, destinada a niños marginados. Sin embargo, aunque el método nació en un contexto popular, su desarrollo posterior estuvo claramente orientado hacia una audiencia distinta. Fue la clase media ilustrada europea quien adoptó, financió y difundió su propuesta. La verdadera innovación de Montessori no fue la elaboración de una teoría pedagógica original, sino su capacidad para empaquetar un conjunto de prácticas dispersas en un modelo coherente, estandarizado y replicable. Diseñó y patentó materiales didácticos específicos, estableció formaciones oficiales con certificación, como las de la AMI y la AMS, y reguló la producción y distribución del mobiliario auténtico Montessori. Así, configuró una identidad visual y metodológica homogénea, fácilmente exportable, que convirtió su enfoque en una marca educativa reconocible a nivel mundial.
Este proceso de sistematización no solo fortaleció la coherencia interna del método, sino que facilitó su comercialización como una marca. Las aulas Montessori comenzaron a distinguirse por estanterías adaptadas a la altura del niño, rincones de trabajo predefinidos, materiales sensoriales específicos y un mobiliario sobrio, casi minimalista, que transmitía orden, serenidad y funcionalidad. Tales elementos no solo respondían a principios pedagógicos, sino que consolidaron una estética clara, altamente replicable en el mercado. Esto dio lugar a la aparición de un nicho económico que gira en torno a la estética Montessori. Empresas especializadas producen mobiliario infantil que sigue sus líneas visuales, muchas veces más por tendencia que por convicción educativa. Incluso marcas globales comenzaron a explotar este estilo como símbolo de modernidad y sofisticación, desvinculándolo de sus raíces pedagógicas. Así, la palabra Montessori trascendió su significado original para convertirse en un sello comercial que sugiere calidad, exclusividad y sensibilidad educativa. Se multiplicaron los cursos, seminarios y publicaciones que utilizan el nombre como garantía de prestigio, muchas veces sin un vínculo riguroso con la propuesta original. La estandarización, lejos de ser solo un recurso metodológico, se convirtió en una estrategia de posicionamiento en el mercado educativo, haciendo del método Montessori no solo una propuesta pedagógica, sino también un producto altamente rentable y reconocible. Críticas históricas al método. Desde sus primeros años, el método Montessori fue objeto de críticas profundas por parte de pedagogos identificados con corrientes progresistas. Para estos educadores, la propuesta montessoriana, lejos de ser una revolución pedagógica completa, arrastraba limitaciones importantes. William H. Kilpatrick, influyente discípulo de John Dewey y figura central del movimiento de la Escuela Nueva, fue uno de los más severos. Tras visitar una casa de I. Bambini en 1914, calificó el enfoque como mecánico, formal y restrictivo, destacando su escasa apertura al juego creativo y su orientación excesiva hacia lo sensorial individual en detrimento de lo comunitario. Para Kilpatrick, los aspectos rescatables del método no eran exclusivos ni innovadores, pues ya estaban contenidos en la obra de Dewey, a quien consideraba el verdadero referente del pensamiento educativo moderno, aunque su propia interpretación del pragmatismo tendía a ser más técnica y orientada a proyectos que la de su maestro. John Dewey, por su parte, también expresó reservas respecto al método Montessori en textos fundamentales como Escuelas del Mañana, 1915, y Democracia y Educación, 1916. En ellos argumentaba que la aparente libertad del niño en el aula montessoriana estaba limitada por un entorno meticulosamente diseñado que predeterminaba cada actividad y reducía la posibilidad de una experiencia espontánea y transformadora. En lugar de un espacio vivo y dialógico, la escuela montessoriana le parecía un escenario controlado, casi monástico, donde reinaba el silencio y la introspección individual. Dewey cuestionaba que se hablara de libertad cuando las acciones del niño se dirigían a través de materiales autocorrectivos y objetivos prefijados por el adulto. A su juicio, el verdadero aprendizaje ocurría cuando el niño enfrentaba lo desconocido en un entorno abierto y social, no al ejecutar actividades cuidadosamente pautadas dentro de una estructura cerrada. Estas observaciones no eran un rechazo total, sino una advertencia sobre los riesgos de idealizar un método que, aunque innovador en su tiempo, podía derivar en una forma de encierro estético y técnico. La crítica subyacente era que Montessori, al priorizar el orden, la precisión y el control del ambiente, confinaba al niño en un microcosmos artificial donde la imaginación, la espontaneidad y la colaboración quedaban relegadas. Para Dewey y sus seguidores, la educación debía formar ciudadanos activos dentro de una comunidad, no seres contemplativos aislados del flujo vital de la sociedad. Así, el aula montessoriana aparecía como un mundo idílico pero desconectado, más cercano a un laboratorio experimental que a una experiencia educativa verdaderamente democrática y vivencial, percepción elitista del método Montessori. Otros expertos progresistas han señalado con insistencia que el método Montessori, pese a su discurso igualitario, ha sido históricamente percibido como elitista. Esta crítica no se refiere únicamente al acceso económico, sino también a la forma en que el método ha sido apropiado por sectores privilegiados que lo utilizan como símbolo de distinción cultural. En países como España, una de las observaciones más recurrentes es que la mayoría de las instituciones que adoptan el enfoque montessoriano son colegios privados con cuotas elevadas, lo que restringe su alcance a una minoría con altos ingresos. Esta exclusividad se ve reforzada por el uso de materiales pedagógicos especializados, muchos de ellos patentados y con precios elevados, y por la exigencia de mantener ratios muy bajas de alumnos por grupo, lo cual incrementa considerablemente los costos operativos. Aunque existen iniciativas públicas que han tratado de adaptar
ciertos principios del método, como algunas guarderías estatales, programas sociales en contextos vulnerables o aulas experimentales dentro del sistema escolar público, estas experiencias siguen siendo marginales frente a la expansión del modelo Montessori como sinónimo de exclusividad. La crítica apunta a que, aunque el método Montessori tuvo su origen en un contexto popular, como fue el caso de la primera casa de I Bambini en un barrio obrero de Roma, su desarrollo posterior se consolidó principalmente en entornos urbanos relativamente acomodados. No se formuló una estrategia clara para democratizar su aplicación ni para integrarlo de forma estructural en los sistemas educativos públicos. Si bien existen iniciativas estatales o comunitarias que han intentado adaptar algunos de sus principios, como ciertas guarderías públicas o aulas experimentales en contextos vulnerables, estas experiencias siguen siendo marginales frente a la expansión del modelo Montessori como sinónimo de exclusividad. En ese sentido, se percibe una desconexión entre el ideal de una educación centrada en el respeto y la libertad del niño y su implementación concreta, que parece depender en gran medida de la capacidad adquisitiva de las familias. Esta tensión entre discurso y práctica alimenta la sospecha de que el método ha sido, en muchos casos, apropiado como un bien de consumo cultural antes que como una herramienta de transformación social. Lejos de representar un proyecto educativo popular, el modelo Montessori ha servido a menudo como marcador de clase, una forma de diferenciarse, de invertir en el capital cultural de los hijos más que de garantizar el derecho universal a una educación sensible y personalizada. Esta contradicción no necesariamente deslegitima sus aportes pedagógicos, pero sí plantea la necesidad de repensar sus formas de difusión y apropiación si se pretende que su legado trascienda los límites de las élites urbanas, críticas paradójicas y contradicciones. Y, curiosamente, Montessori fue blanco de críticas radicalmente opuestas entre sí, lo que revela tanto la ambigüedad del método como su capacidad para adaptarse a múltiples interpretaciones. A lo largo del siglo XX coexistieron reproches contradictorios. Mientras algunos la acusaban de promover una educación excesivamente permisiva y carente de límites, otros la tachaban de rígida, academicista o formalista. Esta dualidad desconcertante reflejaba una dificultad recurrente: encasillar un método que, precisamente por su amplitud y flexibilidad, escapaba a definiciones unívocas. Así, había quienes veían en su énfasis en el orden y la precisión un modelo casi militarizado de disciplina encubierta, mientras otros denunciaban su supuesta falta de estructura y control. La investigadora Catherine Lecuyer ha señalado este fenómeno con agudeza. Algunas personas objetaban que Montessori aceleraba de forma prematura ciertos aprendizajes, lo cual vulneraría el ritmo natural del niño, mientras otros la culpaban de retrasarlos en nombre de una libertad mal entendida. Las lecturas ideológicas también divergen de forma extrema. Sectores cristianos la acusaban de secularista y positivista, al tiempo que corrientes espirituales como la teosofía, con la que Montessori tuvo afinidad en ciertas etapas, la consideraban una pedagoga profundamente católica. Esta contradicción no revela una incoherencia intrínseca del pensamiento montessoriano, sino más bien su maleabilidad conceptual. El método ofrecía suficientes ambigüedades para que cada grupo proyectara en él sus expectativas, esperanzas o miedos. En efecto, la propuesta Montessori parecía funcionar como un espejo. Quien buscaba estructura y control podía destacar sus materiales autocorrectivos, sus rutinas meticulosas y su obsesión por el ambiente preparado. Quien valoraba la autonomía y la autoformación encontraba sustento en el protagonismo infantil y en la ausencia de castigos o recompensas externas. Esta ductilidad permitió que el método sobreviviera a contextos ideológicos muy distintos, desde ambientes liberales hasta instituciones religiosas, sin requerir transformaciones sustanciales. Sin embargo, esa misma ductilidad también lo hizo vulnerable a la crítica. Al parecerlo todo, podía parecer también nada. De ahí que muchos pedagogos hayan visto en el método Montessori un discurso suficientemente abierto como para absorber cualquier reproche, sin posicionarse claramente en debates clave sobre autoridad, comunidad o justicia social. En suma, las contradicciones que lo atraviesan no lo invalidan, pero sí obligan a examinarlo críticamente, despojándolo del aura de neutralidad con la que a menudo se lo presenta. Montessori hoy, un símbolo de estatus. En la actualidad, el nombre Montessori se ha convertido en muchos contextos en una etiqueta de prestigio más que en una garantía de solidez pedagógica. Su uso como marca ha desbordado ampliamente los límites de su propuesta educativa original, al punto que numerosos centros que se autodenominan Montessori apenas conservan una conexión real con los principios metodológicos que la fundadora promovía. La popularidad del término responde, en buena medida, a su capacidad para generar confianza entre sectores sociales que asocian el método con calidad
individualidad, exclusividad y modernidad sin necesariamente indagar en su trasfondo filosófico o en su coherencia educativa. Se ha documentado una tendencia creciente hacia la estetización del método, donde lo Montessori se convierte en un sello decorativo que da valor simbólico al espacio, más que en un enfoque centrado en el desarrollo integral del niño. Esta fijación con la forma por encima del fondo se manifiesta en la proliferación de aulas reformadas para imitar el estilo montessoriano, muebles de madera clara, luz natural, orden minimalista, aun cuando el enfoque pedagógico subyacente brilla por su ausencia. Empresas como IKEA, por ejemplo, han lanzado líneas de productos inspirados en Montessori, que apelan a la estética del método, pero no incluyen elementos formativos ni recursos didácticos diseñados para guiar el aprendizaje autónomo. Así, el diseño se disocia del contenido y el método se convierte en una tendencia visual más que en una filosofía educativa. Este fenómeno se ve reforzado por la dinámica de las redes sociales, donde miles de publicaciones etiquetadas como Montessori circulan sin filtro, mostrando desde estanterías caseras hasta actividades sensoriales improvisadas. Aunque muchas de estas iniciativas surgen de una intención positiva, acercar el método a familias fuera del circuito privado, también contribuyen a una banalización del término, que puede terminar siendo usado como simple sinónimo de bonito, natural o no tradicional. En este contexto, críticos del ámbito pedagógico advierten que la propuesta original de Montessori, centrada en el respeto profundo por el proceso de desarrollo infantil, no promueve en absoluto el consumismo ni la lógica del marketing educativo. Sin embargo, en la era de Instagram, la imagen del aula perfecta muchas veces se impone sobre la reflexión crítica y el acompañamiento real del aprendizaje. El riesgo es claro: convertir una propuesta educativa compleja en una marca de estilo de vida más. Conclusión: el nombre Montessori ha pasado de ser una propuesta pedagógica transformadora a convertirse, en muchos casos, en un sinónimo de modernidad y prestigio. Su presencia en escuelas privadas, con matrículas elevadas y materiales especializados, ha convertido al método en un producto aspiracional, alejado de su vocación original de democratizar la educación. Así, lo que nació como una alternativa al autoritarismo escolar ha sido, en parte, absorbido por las lógicas del mercado. Sin embargo, esto no invalida el valor de sus aportes. La apuesta por una pedagogía centrada en el respeto al ritmo del niño, en la autonomía y en la preparación del ambiente conserva una vigencia profunda. Reconocer que Montessori, más que inventora, fue una gran sistematizadora, no le quita mérito. Permite, al contrario, entender mejor qué podemos rescatar y qué podemos cuestionar. Desmitificar el método no implica rechazarlo, sino liberarlo de su sacralización. Se trata de usar lo que aún nos sirve, soltar lo que ya no y abrirnos a otras voces que enriquezcan el arte de educar. Esta disyuntiva, que en realidad no tiene una respuesta única ni definitiva, atraviesa los debates pedagógicos desde hace más de un siglo y sigue tan vigente como entonces. El legado de Montessori, más allá de sus aciertos o de sus errores, nos invita a reflexionar más allá de las etiquetas. No se trata de adherirse ciegamente a un método ni de descartarlo por prejuicio, sino de entender qué puede aportar cada enfoque al complejo arte de educar. La historia de Montessori demuestra que la educación importa precisamente porque genera discusión. Si hay polémica, si hay voces encontradas, es porque el futuro de la infancia y por ende el de la sociedad está en juego. Cada época, como si fuera una nueva generación de maestros y padres, parece reescribir su propia escuela. Lo que ayer se consideraba revolucionario, hoy puede parecer insuficiente. Lo que hoy parece ideal, mañana será cuestionado. En ese constante movimiento, Montessori sigue siendo una figura incómoda, pero fecunda. Provoca, divide, inspira. Y quizás pensársela nos obliga a mirar hacia adentro, a preguntarnos qué entendemos por educar y a quién estamos educando realmente. Y entonces, si el aula es un espejo, ¿qué tipo de infancia estamos reflejando hoy?